Hola a todos, hola, hola, hola. ¿Cómo están mis queridos amigos amantes de las historias, de los dramas turcos y por supuesto, de Kerem Bürsin? Sean todos súper bienvenidos a este su canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día espectacular, lleno de alegría y si están como yo, expectantes por lo que vamos a desempacar hoy. Hoy tenemos un tema que estoy segura, ha estado en la cabeza de muchos de ustedes. Vamos a adentrarnos en un terreno un poco más personal, pero siempre desde el respeto y la admiración hacia uno de nuestros actores favoritos. Vamos a hablar de algo que de vez en cuando surge en el mundo del espectáculo, y que a nosotros, como fans, nos genera mucha curiosidad, las flores de Kerem Bürsin, amor o reconciliación. El secreto, sí, han leído bien el título y eso es justo lo que vamos a intentar desentrañar hoy. ¿Qué significa ese gesto? ¿Hay algo más allá? ¿Es un presente para alguien especial, o quizás una señal de que viejas heridas se están sanando? Antes de sumergirnos de lleno en este misterio floral, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación: suscríbanse a nuestro canal. Denle al botón rojo que está por ahí abajito y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Porque aquí, créanme, siempre tenemos algo interesante y emocionante que compartir sobre el universo de Kerem Bürsin y sus colegas. No se arrepentirán. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. Ustedes saben que Kerem Bürsin es un personaje que, además de su talento actoral indiscutible, siempre genera mucho interés en su vida personal. No es para menos, es un actor carismático, guapo, con una trayectoria impresionante y además, parece ser una persona con valores. Cuando surgen noticias o detalles sobre él, sobre todo si involucran gestos tan delicados como enviar flores, la imaginación vuela. En las últimas semanas o quizás meses, ha circulado por ahí una imagen o un rumor, o tal vez ambos, sobre Kerem Bürsin haciendo un regalo floral. Y como todo en el mundo del espectáculo, este gesto ha sido analizado con lupa. ¿A quién iban dirigidas? ¿Por qué ahora? ¿Qué mensaje buscaba transmitir? Estas son las preguntas que nos hemos hecho todos. Cuando hablamos de flores de Kerem Bürsin, la mente inmediatamente viaja a posibles destinatarias. Y siendo honestos, la primera persona que suele venir a la mente de muchos es Hande Erçel. Su historia juntos es y probablemente siempre será uno de los temas más comentados y queridos por los fans. Su química en pantalla y fuera de ella cautivó a millones. Y aunque su relación, como muchas en este mundo, tuvo su ciclo, el cariño y la conexión que existían entre ellos son innegables. Entonces surge la pregunta clave: ¿estas flores son un indicio de un posible regreso con Hande Erçel? ¿Es un gesto romántico, una forma de cortejar nuevamente, de demostrar que el amor sigue ahí, latente? Podría ser, ¿verdad? A veces el tiempo y la distancia nos hacen revalorar las cosas, y quizás Kerem, al darse cuenta de lo valioso que fue esa relación, o simplemente porque el sentimiento persistió, decidió dar un paso. Las flores en muchas culturas son un símbolo clásico de amor, de afecto, de pedir perdón, de reavivar la llama. Si las flores fueran para Hande, sería un mensaje potente de reconciliación, de querer intentarlo de nuevo. Imaginen las posibilidades, los titulares, la alegría de los fans que siempre soñaron con verlos juntos de nuevo. Sería un escenario digno de una telenovela, y nosotros aquí para contarlo. Pero, alto ahí. No podemos quedarnos solo con una hipótesis, por muy tentadora que sea. El mundo de Kerem Bürsin es amplio y está lleno de personas importantes en su vida. Podrían ser flores para su madre, quien siempre ha mostrado un gran apoyo y un vínculo muy especial con él. Las madres merecen flores, ¿no creen? Es un gesto de amor filial, de agradecimiento, de reconocimiento por todo lo que hacen por nosotros. Si este fuera el caso, sería un hermoso recordatorio de la importancia de la familia, algo que Kerem siempre parece valorar. Otra posibilidad es que las flores fueran para alguna amiga cercana, o quizás para una colega con la que está trabajando en algún proyecto nuevo. A veces en el mundo del cine y la televisión, se envían flores como felicitación por un nuevo papel, por el éxito de una película o serie, o simplemente para desear buena suerte en un rodaje. Kerem es un profesional dedicado, y es muy posible que un gesto así esté relacionado con su carrera. Podría ser para celebrar un logro, o para animar a alguien con quien comparte plató. Y no olvidemos la posibilidad de que sean para él mismo. Sí, lo sé, suena un poco a locura, pero ¿por qué no?
A veces, uno mismo necesita un recordatorio de su propio valor, de su belleza, de sus logros. En medio de la vorágine de la vida, un ramo de flores puede ser un pequeño oasis de paz y autoaprecio. Podría ser un momento de reflex. Ion personal de decirse a sí mismo, lo estás haciendo bien, Kerem. Y eso, créanme, es algo que todos deberíamos practicar más a menudo. Ahora, ¿qué hay del secreto que mencionamos en el título? Esa palabra añade una capa extra de intriga, ¿verdad? Si es un secreto significa que no es algo que se haya hecho público, que no se espera que sepamos. Esto podría apuntar más hacia una esfera íntima y personal. Si las flores fueran para Andercel, por ejemplo, y él quisiera intentar una reconciliación, es muy probable que quisiera que fuera algo privado al principio, un acercamiento sutil antes de cualquier anuncio oficial. El secreto añadiría ese toque de romanticismo cauteloso. Si las flores fueran para su madre o una amiga, el secreto podría deberse a su naturaleza reservada. Kerem, aunque es una figura pública, también ha demostrado tener un lado privado que protege con celo. No le gusta exponer cada detalle de su vida. Así que un gesto íntimo, incluso si es familiar o de amistad, podría ser algo que él preferiría mantener en un círculo cerrado. Y si fuera para sí mismo, el secreto sería aún más lógico. Es un acto de autocuidado, algo que no necesita ser validado ni comunicado al mundo exterior. Es un momento de conexión consigo mismo, y eso, por definición, es íntimo y secreto. Pero aquí viene lo interesante, el análisis más profundo. Si consideramos la posibilidad de reconciliación, no solo aplicaría a Andercel. A veces nos distanciamos de amigos, de familiares, de personas que han sido importantes en nuestras vidas por diversas razones. El tiempo, los malentendidos, las diferencias de opinión, todo puede llevar a separaciones. Un gesto floral puede ser una forma de decir lo siento, de tender la mano, de buscar un puente para superar la distancia. Y ese secreto podría ser el deseo de que esa reconciliación sea gradual, sin presiones ni juicios externos. La clave está en la interpretación. Las flores son un lenguaje universal de emociones, pero el significado exacto siempre dependerá del contexto y de la intención detrás del gesto. Sin una declaración oficial de Kerem o de la destinataria, todo lo que podemos hacer es especular. Y sinceramente eso es parte de la diversión. Nos encanta ser detectives de la vida de nuestros famosos favoritos, ¿verdad? Analicemos el por qué ahora. ¿Hay algún evento reciente que haya podido desencadenar este gesto? ¿Un aniversario importante? ¿Un momento de crisis personal para él o para alguien cercano? ¿Una nueva etapa en su carrera que le haya llevado a reflexionar sobre sus relaciones? A veces estos gestos surgen en momentos de transición o de profunda introspección. Si Kerem está en un momento de su vida en el que está reevaluando sus relaciones, buscando un mayor equilibrio, o simplemente recordando la importancia de los afectos, un regalo de flores podría ser una manifestación de eso. Pensemos en la posibilidad de que esto sea un secreto compartido. Quizás no es solo Kerem quien envía las flores, sino que hay una comunicación bidireccional. Si es una reconciliación con alguien, tal vez la otra persona también ha mostrado algún tipo de interés o ha abierto la puerta. El secreto sería para proteger ese delicado proceso de reconstrucción. En el mundo de las redes sociales, donde todo se expone y se comenta al instante, un gesto que se mantiene en secreto tiene un valor especial. Indica una madurez, un deseo de no alimentar el circo mediático, de vivir las cosas a su propio ritmo y de la forma que les parezca correcta. Esto sin duda, suma puntos a favor de Kerem Bürsin como una persona que valora su privacidad y la intimidad de sus relaciones. Si volvemos a la idea de amor, las flores como símbolo de amor romántico son indiscutibles. Pero el amor es multifacético. Puede ser el amor que siente un hijo por su madre, el amor de amigos leales, el amor por un proyecto que apasiona. La belleza del misterio es que abre la puerta a todas estas interpretaciones. Y como fans podemos elegir la que más nos resuene, o la que más nos ilusione. En resumen, mis queridos amigos, hemos navegado por un mar de posibilidades sobre esas misteriosas flores de Kerem Bürsin. Hemos explorado la idea de que podrían ser un gesto romántico hacia Andercel, un indicio de reconciliación en el ámbito del amor o la amistad, un regalo de agradecimiento a su madre, o incluso un acto de autoaprecio. El secreto añade esa capa de intimidad y de deseo de privacidad que Kerem, de hecho, suele valorar.
Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kerem Bürsin es un hombre que, a pesar de su fama, parece mantener un fuerte sentido de la conexión humana y de la importancia de expresar afecto, aunque sea de forma privada. Ya sea amor romántico, familiar, de amistad, o un simple momento de reflexión personal, el envío de flores es, sin duda, un detalle significativo. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, que hayan compartido conmigo esta especulación y este análisis. Espero que les haya resultado entretenido, informativo y, sobre todo, que les haya dado algo en que pensar, o quizás, un poco de esperanza para quienes sueñan con ver a sus parejas favoritas reunidas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿A quién creen que iban dirigidas esas flores? ¿Amor, reconciliación, o algo completamente diferente? Déjenme sus teorías, sus ideas, sus sensaciones en la sección de comentarios aquí abajito. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, no olviden darle a ese pulgar arriba. Su me gusta es una señal de que estamos yendo por buen camino y que les gusta el contenido que preparamos. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin, con aquellos que aman los dramas turcos y las historias de celebridades. Así llegaremos a más personas y crearemos una comunidad aún más grande y activa. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra familia, suscríbanse. Únanse a nosotros para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Damos clic a ese botón rojo, activamos la campanita, y listo. Serán los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, por su compañía y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más sobre nuestro querido Kerem Bürsin. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao.